Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Yolanda Guerrero. Ella fue periodista del periódico El País y desarrolló toda su carrera en ese diario hasta el año 2013. Viajó por todo el mundo como enviada especial y en 2017 decidió dedicarse por completo a la literatura. En este año, en 2023, ha visto la luz su tercera novela titulada El día que mi madre conoció a Audrey. De literatura, de escritura y sobre todo de la vida vamos a charlar en esta entrevista con Yolanda Guerrero. Antes de ir al contenido de la entrevista, me encantará que te suscribas al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Yolanda, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. De verdad que estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para conversar sobre la vida, bueno, y todo lo que surja, ¿no? Y también para hablar sobre tu última novela, titulada El día que mi madre conoció a Audrey, por cierto, titulazo, titulazo, que está en plena promoción ahora en junio de 2023, cuando estamos grabando esta entrevista. Bueno, hace unos días que nos vimos en la Feria del Libro de Madrid, pero bueno, ¿qué tal estás desde entonces? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, Nuria, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí contigo y muy bien, la verdad es que estamos en plena, como tú dices, en plena promoción de la novela y me lo estoy pasando muy bien, porque yo es que en las promociones me lo paso casi tan bien o a veces más que escribiéndola. Así que Mm, va todo por muy buen camino en la novela. qué bien. Bueno, para quien no conozca a Yolanda Guerrero, os cuento que ella nació en Toulouse, en Francia, en 1962. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En eso coincidimos también, mira, yo también pasé por allí. Y vivió casi 2 años en Londres, donde trabajó para el Instituto Internacional de Prensa, dedicado a la defensa de la libertad de prensa en el mundo, y sus asambleas en Buenos Aires, Montevideo, Estambul y Berlín. En 1987 entró en el periódico El País y desarrolló su carrera en ese diario hasta 2013. Fue subjefa de la edición latinoamericana durante 11 años. Cubrió como enviada especial eventos relacionados con el comercio exterior o la política internacional en Argentina, Colombia, Brasil, China, Tailandia, India, Turquía, Japón, Taiwán y Egipto, entre otros países, ahí es nada. Y escribió para prácticamente todas las secciones del periódico, para Tentaciones, Negocios, Domingo, El Viajero, Cultura, Sociedad, Economía. Y a partir de 2010, además, coordinó el suplemento semanal que The New York Times editaba en español conjuntamente con El País. En la actualidad mantiene puentes activos con el periodismo, con reseñas y colaboraciones en la revista literaria Zenda. En 1997 quedó finalista del noveno premio Ana María Matute de Ediciones Torremozas con el cuento El color del humo, pero esperó a 2017, 20 años nada menos, para escribir su primera novela, El huracán y la mariposa, que está publicada en Catedral. La segunda novela, Mariela, fue publicada en el 2019 en Ediciones B y ahora, justo en 2023, hace muy poquito, ha visto la luz la tercera novela, titulada, como decíamos antes, El día que mi madre conoció a Audrey, que ha publicado Plaza y Janés. Bueno, no sé si me dejo algo importante, Yolanda, de tu vida profesional, algún dato que quieras añadir. No, en absoluto, es muy completo y te lo agradezco mucho. Ujú. Bueno, bien, pues nada, vamos a las preguntas, si te parece, de la entrevista. La primera es la pregunta de rigor que hago a todas las escritoras y los escritores que pasan por contraportada. Los pongo en un brete a veces porque es una pregunta que dicen muchos que no se habían hecho hasta ahora, que es ¿qué te negarías a escribir?
Pues sinceramente yo sí me lo he planteado muchas veces, Ujú, pero no tanto como escritora de literatura, de ficción, sino como periodista. Como literatura de ficción, en realidad yo escribo lo que quiero, es decir, que no me puedo negar a mí misma, no me puedo acotar ni vetar a mí misma nada, ¿no? Pero sí como periodista, porque como escritora no tengo jefe, es decir, yo escribo lo que quiero y si me lo quieren publicar bien y si no, no. Sin embargo, cuando trabajas en un periódico, cuando trabajas en un medio de comunicación, sí es verdad que tienes a alguien por encima de ti que te puede encargar reportajes. Y como periodista, sí que me he planteado muchísimas veces que lo que yo no estoy dispuesta a escribir, ni creo que escribiría jamás, son bulos. Estamos viviendo en una época tremenda pero somos nosotros mismos los que incluso podemos contribuir a que esos bulos se expandan, porque a todos nos llegan WhatsApps, a todos nos llegan emails, a todos nos llegan tonterías variadas a lo largo del día que difundimos sin ningún tipo de contraste y sin ningún tipo de pudor. No nos importa que estemos difamando a una persona o diciendo que esa persona es lo que no es, simplemente porque ese bulo se adapta a nuestra ideología política o religiosa o social o de cualquier otro tipo. Y lo que yo sí me he planteado y me planteo mucho últimamente es si yo volviera a trabajar en un medio de comunicación, incluso en nuestras redes sociales, en las que todos tenemos, a lo que no estoy dispuesta es a difundir bulos, a difundir mentiras, a escribir mentiras. Nunca nunca se puede decir de este agua no beberé, pero yo a estas alturas de mi vida, con mis 5 sentidos en su sitio y mientras todavía tengo raciocinio, declaro que me niego a escribir bulos. De hecho, incluso ahora cuando escribo novelas, a veces cuento que solamente para escribir una frase o un párrafo de esa novela necesito leer a veces incluso varios libros hasta asegurarme de que lo que estoy escribiendo es correcto y que no estoy patinando y que no estoy diciendo algo incorrecto, incluso involuntariamente. Y por ujú, supuesto, hombre, lo que no escribiría nunca también cuando escribo novelas es algo que vaya en contra de mis principios, ¿no? O sea, yo siempre escribiré a favor de aquellas cosas en las que creo, que es el feminismo, la igualdad, la libertad sexual, el respeto al medio ambiente. Es decir, no es una declaración política, es una declaración vital. Es algo en lo que he creído siempre, aunque también pueda ser política. Pero en este momento de mi vida también tengo muy claro que esos dos vías, esas dos líneas no las cruzaré, no las mm, cruzaré. mm. Sí, ahora escuchándote me estoy acordando de la cantidad de información tóxica y poco contrastada que recibimos por WhatsApp durante la pandemia. No sé si recuerdas, ¿no? En esos grupos de WhatsApp donde corría de todo y donde había informaciones totalmente contradictorias y creo que eso ha hecho muchísimo daño, ¿no? Nos ha hecho muchísimo daño. Bueno, en fin, cambiemos de tema. Vámonos un poco ahora a la literatura. Vamos a ir un poco a salto de mata, como me gusta a mí, ir picando de un sitio y de otro. ¿Qué libro de otro autor o de otra autora vivo, bueno, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir? Ay, madre mía, tantos, Ya. tantos. De hecho, como me gusta tanto leer, de toda la vida, incluso antes de dedicarme a esto, cada vez que leía un libro que me gustaba y que sigo leyendo un libro que me gusta, cuando llego a la última página digo, ¿y yo por qué no habré escrito esto? ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí primero? Esta maravillosa historia, qué bien hilada está, qué bien enhebrado todo. Pero bueno, si tengo que decantarme por algo, voy a Ujú, picar muy alto y voy a decir que me gustaría haber escrito, yo creo que mis dos libros favoritos del mundo, que el primero desde luego es El Quijote, me habría encantado, ya no escribir El Quijote, fíjate lo que te digo, escribir alguna de las anécdotas del Quijote, igual que mi segundo libro favorito que es Cien años de soledad de García Márquez, y ya no puedo aspirar tan alto como para pensar que yo hubiera sido mínimamente capaz de escribir algo parecido, sino simplemente algunos de los episodios que narra. Pues no sé, a mí del Quijote, por ejemplo, se me ocurre cualquier episodio que me fascina, es una de las anécdotas más bonitas que tiene el Quijote para mí, es de las desmanes de Sancho en la ínsula de la Barataria. barataria, sí, me estaba Es acordando de que eso también. es que es maravilloso cuando descubre un ladronzuelo y Sancho, investido de todo el poder omnímodo que tenía, en ese momento le dice, esta noche vas a dormir en la cárcel. Y el ladronzuelo le dice, no, está usted muy equivocado, no voy a dormir en la cárcel. ¿Cómo que no? Claro que vas a dormir en la cárcel.
mete al ladronzuelo en la cárcel y a la mañana siguiente le dice, ¿qué? ¿A que yo tenía razón y has dormido en la cárcel? Y dice, no, señor, no he pegado ojo en toda la noche. Y es un símbolo de la libertad tan bonito, o como cuando en Cien años de soledad José Arcadio Buendía quiere sacar un daguerrotipo de Dios para Mm. quitarse el ateísmo de encima. Solamente escribir esas dos cosas ya para mí habría sido un sueño, claro, un sueño. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que has dicho palabras mayores, ¿eh? Has Sí, picado no, no, alto. no pico bajo, ¿no? Jo, vaya dos pedazos de obras, dos clásicos a los que siempre, siempre hay que volver. Yo creo que siempre es bueno rescatar esas novelas clásicas. Y el verano es muy buena época, por cierto, para hacerlo. Ahí lo dejamos. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que salió de tu imaginación que escribiste? Pues, a ver, yo las primeras historias que yo escribía, las escribía siendo muy pequeña, pero las escribía en forma perdón, de tebeos. De Ujú. tebeos porque me gustaba mucho pintar y entonces hacía dibujos con viñetas. Claro, no eran realmente tebeos con unas historias muy profundas, pero sí que es verdad que me acuerdo de la primera historia, más o menos, entre comillas, seria, que escribí, que tendría 11 o 12 años, y era un cuento que se titulaba La luna ya no riela. La Y en Luna aquel Llano momento, Riela, la con luna ya 11 no riela. años. Ujú. Y entonces tenía una profesora magnífica, siempre todos recordamos a nuestra maestra, a una de las maestras o maestros que nos marcó la vida. Pues a mí me lo marcó doña Joaquina, en Sevilla precisamente, yo vivía en Sevilla en aquella época, Ujú. y doña Joaquina me animó y me animó a que lo presentara a un concurso de cuentos que en aquel momento se celebraba en Sevilla, se lo convocaba la revista Telva en Sevilla, el Club Palmera, y me dieron el segundo premio. Y Anda. entonces, por eso me acuerdo todavía de aquel cuento y en ese momento dije, yo el resto de mi vida no sé lo que seré, pero quiero trabajar con palabras porque me encanta escribir. Me encanta. Claro. Ahí empezaste, ¿no? A pensar que te ibas a dedicar a la escritura. No sabías muy bien, ¿no? Si a ficción o luego lo que fue el periodismo, ¿no? Pero más o menos ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí es donde yo me di cuenta de que escribir tiene un plus de satisfacción tan grande, independientemente de que te den premios o no, porque ese es el único premio después, desde el del ser finalista también. Nunca me han dado el primer premio de nada, Ujú, pero no tiene que ver con el premio, tiene que ver con la satisfacción que produce escribir y ser leída, que ujú. es también muy importante. Sí, inventar un mundo y que ese mundo pueda llegar, ¿no? A los lectores. Sí, 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 es magia. Exactamente. Magia pura. Bueno, la luna no riela. ¿Y tú eras de las que copiabas los tebeos de Ibáñez, como hacía, por ejemplo, Eloy Tizón, que nos contó también en su entrevista que él copiaba a Ibáñez? Sí, 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 yo también, yo a Ibáñez, Zipizape, por supuesto, eran mis favoritos, y tenía unos que plásticamente, estéticamente, daban mucho juego, porque tenías que utilizar muchísimos colores, que eran los supersónicos. Yo es que soy muy mayor. Y entonces me acuerdo de los supersónicos, que era en un hipotético mundo cerca del año 2000, en el que íbamos a ir todos volando en platillos por las calles, ya no existían los coches, habría robots vestidos de criadas, sirviéndonos el café y el té por la tarde, y era muy divertido. Y plásticamente era muy bonito porque tenía muchos colores, porque Ujú. claro, como íbamos al espacio en el año 2000, según los supersónicos, íbamos al espacio cada 2 por 3, íbamos y volvíamos, todo estaba lleno de azules oscuros, el azul de la Tierra, en contraste con el amarillo del sol. Eso para un niño es muy atractivo. Qué bueno. ¿Y qué te gustaba hacer de niña, además de escribir y además de pintar tebeos? ¿Qué te gustaba? Pues me gustaba mucho pintar. Pintar Ujú. es una de las aficiones que me gustaba mucho hacer y que he perdido completamente. O sea, no, Ya no la conservas, ¿no? Ya no, no. no, 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 ya nada, no, no. Yo ya pintar, vamos, soy nefasta pintando. Y me di cuenta de que era nefasta pintando cuando un tío mío que es doctor en arte y bueno, es una eminencia de la historia del arte, dijo, ¿tú quieres pintar? Tú vas a pintar. Y me regaló un caballete, óleos, lienzos, de todo. Y yo dije, uy, madre mía, esto es mucho más difícil que pintar tebeos. Y en ese momento me deprimí porque francamente se me daba fatal. Yo creí que pintaba bien, pero no pintaba tan bien como tenía que haber pintado. Y me decanté por la literatura porque me daba más satisfacciones, por lo
lo menos me sentía mejor conmigo misma. Que bueno, no, es que claro, te regalan el kit completo y a ver qué haces. Impresiona, impresiona mucho. Impresiona. Bueno, los lectores de tus novelas te agradecemos que te hayas dedicado a la literatura. A mí, fíjate, me pasó lo mismo con el piano. A mí, en lugar del kit de materiales de pintura, me regalaron el piano. Y claro, no es lo mío, no es lo mío tampoco el piano, la verdad. No, Pero es bueno, muy es, difícil el piano. es muy complicado el piano y no tengo ningún talento para el piano, pero bueno, la suerte yo creo que es encontrar, ¿no? Desde que eres niño eso que realmente se te da bien hacer y luego ponerlo a funcionar, ¿no? Yo creo que el que tiene un don artístico, como pueda ser eso, utilizar las palabras y escribir ficción, si lo encuentra rápido, bueno, puede llegar lejos. Bueno, ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? Además de leer, que ya sabemos. Sí, leer fundamentalmente y me gusta mucho pasear. Yo vivo ahora en un sitio que está cerca del mar, que Ujú. tiene muy buena temperatura. Yo soy muy friolera. Y en Madrid también tenía mucha suerte porque cuando vivía en Madrid vivía muy cerca del Parque del Retiro y son dos sitios, el mar y un parque tan bonito como el del Retiro, ideales para pasear. Y me encanta pasear porque es verdad que mientras estoy escribiendo es mi forma de pensar. Yo pienso mucho mejor si estoy paseando. Y si estoy haciéndome las composiciones mentales mientras ando y veo el paisaje, y inmediatamente cuando llego a casa escribo. Eso es poco compatible con la escritura durante la redacción de las novelas, porque claro, necesitas mucho tiempo de estar sentada y no puedes pasear al mismo tiempo que escribes, puedes pensar, pero el tiempo que estás pensando no escribes, etcétera. Pero la música también me gusta mucho y es otro de mis aficiones. Es decir, no soy una melómana entendida, pero me gustaría serlo muchísimo más. Me gustaría ahondar más en la música clásica, que no la tengo demasiado. Mis padres sí, mis padres eran unos fanáticos de la música clásica y quizá yo por reacción no me aficioné tanto como a ellos les habría gustado que me aficionara. Pero es una asignatura que tengo pendiente y que pienso solucionar en breve. Para escuchar música, no puedo hacer las dos cosas, no puedo escribir y oír música. Si oigo música, tengo que hacerlo con la mayor tranquilidad del mundo y sabiendo lo que estoy escuchando y me gusta hacerlo. Pero sí que es verdad que mientras escribo, como necesito absoluto silencio, son dos aficiones incompatibles. Pero bueno, digamos que esas tres, leer, pasear y oír música son mis aficiones favoritas en mi tiempo libre. Sí. Es curioso, muchos autores comentan que les sirve mucho pasear o hacer algún tipo de ejercicio porque la mente está como en un segundo plano trabajando y resolviendo cosas de esa historia que estás escribiendo para luego plasmarlas en el papel. Sí, sí, es curioso. Ujú. ¿Coleccionas algo o Ay, nada de nada? verás, yo no soy un espíritu coleccionista, Ujú. o sea, no tengo no veo algo y digo, quiero tener 80 como esto, no, pero hubo una época que me dio por coleccionar, y te vas a asombrar, me dio por coleccionar Budas. Ah, figuritas de Buda, Figuras de ¿no? Buda, Ah. figuras de Buda, pero eran solamente las que compraba en algún país asiático. Tuve Ah. una época en la que viajaba mucho a Asia y entonces cada vez que iba a un país asiático compraba Budas. Y yo creo que estaba influida en aquel momento mucho bueno, por una de las lecturas de adolescencia y juventud de Hermann Hesse, Siddhartha, Mm, que El lobo estepario y Siddhartha, yo creo que nos hemos alimentado todos los adolescentes existencialistas del mundo. sin Y, duda. y yo fui una muy nihilista y muy existencialista entre Hermann Hesse y Sartre y Camus, y, en fin, todo lo que caía en mis manos de ese tipo, yo lo leía. Y yo creo que influida por el Siddhartha de Hermann Hesse, de Hermann Hesse, yo llegó un día en que dije, en cada país al que voy a ir me voy a comprar un Buda y ahora no sé muy bien qué hacer con ellos. Ya no voy más a Asia, pero tengo mis buditas por todas partes repartidos por la casa y tampoco tengo muchos, debo tener, no sé, 15 o 20, Mm. pero no sé muy bien qué hacer con mis budas, la verdad. Bueno, los sigues conservando, no es una colección al Sí, uso, sino que los tienes expuestos, vamos, que los tienes expuestos, me refiero que los, ¿sí? sí, Ah, los veo y no me desprendo de ellos, aunque sean feos y aunque no ah, gusten, porque están hechos a veces de materiales pues que no han resistido muy bien el tiempo, bien. pero me encantan, me encantaba, en aquel momento me encantaba, me encantaba.
Qué colección más curiosa, sí, sí, es curiosa, la verdad. Has hablado de Asia, porque bueno, has viajado un montón de países a lo largo de tu carrera como enviada especial. ¿En cuál de ellos te hubieras quedado a vivir? Pues yo siempre he dicho que la gran ciudad, la capital, que no sea Madrid, porque Madrid me gusta mucho y he vivido prácticamente toda mi vida en Madrid, pero la ciudad que más se me parece a Madrid y que más me gustaría, en la que me gustaría, me sentiría muy en casa como gran ciudad, como capital, es Buenos Aires. Mm. Buenos Aires me fascina, es una ciudad maravillosa, la gente es encantadora, son unos anfitriones fantásticos, la vida diurna, nocturna, la cultural. Hay unas librerías maravillosas en Buenos Aires, pero maravillosas, librerías de viejo, librerías de libros nuevos. Buenos Aires me encanta, me fascina y hace muchísimos años que no voy, pero dejé allí muy buenos amigos en los viajes que he ido de trabajo, he ido unos cuantos viajes de trabajo allí y he dejado amigos muy buenos que me gustaría algún día posiblemente los recuperaré cuando vuelva a ir a Buenos Aires, porque es una ciudad que me fascina, me encanta, me encanta. Mm. Sobre todo, además, la grandiosidad. Yo no la conozco, pero me han dicho que es grandiosa, ¿no? Que prácticamente no te la puedes recorrer, como quien dice, porque cada barrio además es un mundo, ¿no? Cada zona de la ciudad. Sí, 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 cada barrio es un mundo y además muy diferentes los unos de los otros. O sea, no es. En Madrid hay una cierta uniformidad, incluso Mm. arquitectónica. En Ujú. Buenos Aires no, pero hay algo que lo recorre completamente, que es una especie de relámpago entre la alegría y la tristeza, porque es una especie de tango. O sea, para mí, Buenos Aires es un tango en el que se mezcla la ironía la tristeza, la nostalgia, como los fados portugueses, pero al mismo tiempo mezclado con ese sentido del humor tan especial de las orillas del Plata. Es que me encanta cualquier rincón de Buenos Aires, es un descubrimiento. Yo creo que en los últimos años ya te has decantado por la literatura, pero si tuvieras que elegir, sí o sí, ¿qué te hubieses quedado? ¿Con el periodismo o con la ficción literaria? ¿O Pues son dos amores diferentes los dos? no son muy diferentes porque los dos amores trabajan con palabras. Ujú. Pero sinceramente, yo ahora soy muy feliz con la literatura, muy feliz. Y como te decía antes, para escribir, ahora mismo yo no tengo más condicionamiento bueno, pues que el que todo escritor tiene, saber si te van a publicar una novela, la editorial les gusta o no les gusta, pero en realidad yo no tengo cortapisas para escribir, yo escribo lo que realmente quiero y como quiero y con las palabras que quiero. Escribir en un periódico no solamente es escribir, es decir, o sea, ser periodista no solamente es escribir. Un periodista no es una persona que sale a la calle, ve lo que pasa, vuelve, escribe un reportaje y se marcha a su casa. No, un periodista hace muchísimas más cosas. Un periodista maqueta, un periodista diseña, hace cierres por las noches, corrige lo que otros compañeros han escrito, es corregido por otros compañeros que saben que te pueden cambiar el artículo, hay que titular, hay que encontrar el modo de poder ensamblarlo bien todo. Es decir, es un trabajo orquestal el del periodismo, en cualquier medio de comunicación. Yo estoy hablando de un periódico, que es lo que conozco, pero también ocurre en la radio, ocurre en la televisión y ocurre en todos los medios de comunicación. Es un trabajo orquestal, aunque cada uno de los periodistas escriba lo suyo, o redacte lo suyo, o haga el reportaje suyo, pero después eso tiene que estar ensamblado con otros trabajos de otros compañeros y al mismo tiempo tú, como periodista, tienes que seguir las directrices del medio de comunicación que te encarga un reportaje o que tú quieres hacer un reportaje pero ese no tiene cabida o una entrevista y esa entrevista hay que recortarla porque no cabe. En fin, que ser periodista tiene muchas más limitaciones a la creatividad que la ficción. Yo lo que sí estoy muy contenta es de haber vivido el periodismo en la época en la que lo viví, cuando era joven y cuando quería, pues eso, descubrir el mundo y lo hice y descubrí el mundo a mi manera, pero bueno, viajé, conocí gente, trabajé en un medio de comunicación que me enriqueció muchísimo y me alegro mucho también de haberlo dejado en el momento en el que lo dejé. Mucha gente decía que era demasiado joven para abandonar el periodismo, que tenía 52, 53 años, pero cuando lo hice
sabía que quería dedicarme a la literatura. No sabía si me iba a salir bien la aventura o no, pero sí sabía que si no lo hacía en ese momento, posiblemente después no tendría tantas ganas de hacerlo. Yo he manejado los tiempos de mi vida como mejor he sabido y no me arrepiento de haberlo hecho así, porque he disfrutado mucho de la literatura, sigo haciéndolo. Ahora ya soy mayor y creo que todavía me quedan algunas novelas por escribir y estoy muy feliz con la literatura, mucho. Mucho, sobre todo por la libertad que me da respecto a mi otra profesión, el periodismo. Fíjate, pasaron 20 años, ¿no? Desde que quedaste finalista del premio Ana María Matute hasta que vio la luz tu primera novela. Supongo que era porque estabas muy metida en el periodismo en aquella época, o porque no te creías esto de la literatura, o porque andabas a otras cosas. O sea, ¿cómo que pasaron de tantos años? Pues yo tengo, siempre lo he contado, tengo una incapacidad intelectual, que es la de compaginar las dos cosas. Es decir, a mí siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado leer, por supuestísimo, como te contaba, me gustaba escribir desde pequeñita, escribir ficción, pero no tenía la capacidad que tenían otros compañeros míos del periódico de terminar, por ejemplo, un cierre. Yo tenía que trabajar, la mayor parte de mi vida laboral ha sido por la noche porque llevaba la edición latinoamericana del país y entonces tenía que trabajar con horarios de Buenos Aires y de México. Y entonces, claro, mis cierres eran a las 2, a las 3 de la mañana y entre que llegaba a casa, me despejaba, me desconectaba y demás, como cualquier persona cuando llega a su casa, pues hasta las 5 de la mañana no me iba a la cama. De manera que a mí me resultaba imposible compaginar las dos cosas. Yo no podía de repente encender un interruptor en mi cabeza o apagarlo y decir, ahora me pongo en modo periodista y ahora me pongo en modo escritora de ficción. Muchos compañeros míos lo hacían, pero yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, de ahí viene que en un momento, pues no sé, supongo que en unas vacaciones me dio por escribir El color del humo, que fue el cuento que quedó finalista. Una compañera mía del periódico también, igual que mi doña Joaquina, me animó a presentarlo a un concurso de cuentos de Torremozas y lo hice sin ninguna esperanza y fue finalista. Pero no era mi momento, no era mi momento porque yo en aquellos instantes estaba muy volcada en el periodismo, me gustaba mucho mi trabajo, viajaba mucho, estaba muy contenta con lo que hacía. Claro, tenía muchos años menos y era una persona activa en lo que yo quería ser activa en ese momento. No me imaginaba a mí misma sentándome como ahora, horas y horas y horas delante de un ordenador sola a escribir una novela de 400, 500, 600 páginas. No me imaginaba en ese momento así, en ese momento pues no era mi momento. En mi vida yo necesitaba la acción del periodismo y yo no he sido, por supuesto, ni corresponsal de guerra, ni he hecho ningún periodismo de este que sea excitante, ¿no? He hecho un periodismo muy normal y muy corriente. Pero bueno, ese era el periodismo que en aquella época me tocó hacer y que me gustaba mucho hacer. Pensaba que en algún momento me dedicaría a escribir, a la literatura, lo que no sabía era cuándo, ni por qué, ni cómo. Y fíjate que mi madre, las madres tienen una intuición especial para todo. Mi madre me decía muchas veces, lo contaba hace poco en un artículo que me pidieron en el español, mi madre me decía, si me toca la lotería primitiva, te quito de escribir en el periódico y te pongo a escribir novelas. Tu madre te retiraba. Entonces me quería retirar. Y yo le decía, vale, mamá, vale, ya te tocará la lotería. Como esto nunca toca, pues no me preocupaba mucho. Pero ahora me acuerdo mucho de lo que me decía, porque no me ha tocado la primitiva, pero sí que es verdad que he podido encauzar mi vida de tal manera que pueda dedicarme a esto sin necesidad de dedicarme a lo otro. Porque ya te digo que soy incapaz de hacer las dos cosas. Y ahora pues estoy en este momento de mi vida de esto. Es verdad que a la gente que no conoce el periodismo de dentro, ¿no? O la literatura desde dentro, pueden parecer dos cosas parecidas, ¿no? Que, bueno, como se escriben historias, en el fondo también en el periodismo se escriben historias, ¿no? O se trabaja con las palabras. Sí, pero creo que son dos capas totalmente distintas de la realidad, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver la ficción y escribir con digamos, una intención de entretenimiento, ¿no? O de belleza o de empatizar y de conectar y de emocionar con los lectores, que lo que tiene que ser el periodismo, ¿no? Que al final tiene que ser informar. Y es curioso que, vamos, lo que dices a mí me resuena también, ¿eh? Que alguien que trabaja en el periodismo, que bueno, sí que escribe, pero
que luego no se ponga a escribir ficción me parece lo más lógico. Fíjate, sí, sí. Bueno, hablemos del día que mi madre conoció a Audrey. Yo lo tengo aquí delante, que no lo pueden ver los oyentes, pero bueno, te ha salido novela larga, ¿eh? Te ha salido novela larga. Lo que tú dices, estar tantas horas escribiendo tú sola esta historia tan bonita, porque es una historia de amor, aunque suceden muchísimas, muchísimas cosas más. Y es curioso porque en la solapa del libro, en la solapa de cierre, le cuentas a los lectores una especie de resumen, ¿no? Del making of, de cómo se te ocurrió la idea para escribir la novela en una tarde, ¿no? Dices, de divagación literaria. Y me parece sobre todo muy interesante las conexiones que hiciste entre, o sea, entre tres personajes, vamos a llamarlos, totalmente distintos, ¿no? Que son Shakespeare, los Beatles y Audrey Hepburn, ¿no? Bueno, ¿se lo puedes compartir a los oyentes de Contraportada? ¿Cómo se te ocurrió esa idea de repente conectar tres cosas que aparentemente, ¿no? Lo que tú dices, pues es bastante probable que no crearan una novela, ¿no? Una novela casi imposible. Sí, 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 pues es verdad lo que cuento en la contraportada es que es auténtico. Es más, o sea, te diré que esa tarde de divagación literaria la compartí, fue una tarde de verano preciosa y la compartí con una maravillosa amiga mía, que además da la casualidad que es mi agente literaria, pero Ujú. que es principalmente mi amiga, Palmira Márquez, y estábamos hablando de historias de amor, de cómo surgen las historias, y en ese momento... eh, eh, yo lo que unía todo era la época. La época era los años 60 y en los años yo quería escribir una historia de amor dándole una vuelta a Shakespeare, dándole una vuelta a una frase muy bonita que hay al final cuando los Montesco y los Capuleto se dan cuenta del tremendo daño que le han hecho a esos dos pobres jóvenes, que uno de ellos dice, ellos solo querían vivir el amor y el odio ajeno los llevó a la muerte. El odio ajeno. El Ujú. odio, hay parejas que mueren por el odio interior, ¿no? Pues porque una engaña a la otra, porque se acaba el amor, por cualquier cosa, por eso acaban las parejas. Pero lo verdaderamente triste es cuando una pareja que se quiere tiene que sucumbir ante el odio ajeno. Y el odio ajeno flotaba en el ambiente, ha flotado en el ambiente en muchas épocas históricas, yo creo que no ha dejado de flotar, desgraciadamente, ¿no? Pero aquellos años 60 fueron muy especiales porque, por un lado, entraban los aires de libertad con la música, con los Beatles, que para España eran mucho más que los Beatles. Como dice uno de los personajes, dice, los Beatles son una metáfora. Son una metáfora porque en España los melenudos eran el sumum de lo que sucedía más allá de los Pirineos y que todavía en España se intuía, pero que todavía en España no podía entrar. De hecho, hubo muchísima polémica para que los Beatles pudieran dar su primer concierto en España. Y estaban los Beatles por un lado, la música, el cine. El cine entró en España no solamente a través de los cines del cinematógrafo, sino que se le permitió entrar en carne y hueso a través de ciertas burbujas hedonistas que Franco permitió, y una de ellas era Marbella. La Ujú. Marbella de aquellos años no es la Marbella de ahora, ni mucho menos. Era una Marbella en la que venían muchos famosos, sobre todo actores y actrices, por supuesto, algunos gente importante del régimen, que al calor del famoso venían también a Marbella, pero en Marbella venían simplemente a refugiarse, a disfrutar del sol, de la playa, del clima, pero no tenían ni siquiera necesidad de hacer ostentación de dinero, porque todos eran igual de ricos, todos eran igual de importantes y todos eran igual de famosos. Allí no había necesidad de presumir de nada, y sin embargo sí que era un lugar en el que estaba garantizada la discreción, la intimidad, el relajamiento, que era lo que todos ellos buscaban. Y uno de ellos era Audrey. Ujú. Audrey Hepburn era una persona muy conocida por su elegancia, su belleza, su saber estar, pero al mismo tiempo también era una persona que huía de las candilejas, que huía del brillo, del glamour, que aunque ella lo tuviera, no quería ser conocida por eso. Lo más bonito que tenía Audrey, y fíjate lo que te digo, con lo bella que era, lo más bonito que ella tenía, lo más hermoso, era su alma.
era su mente, era la forma en la que ella enfocaba la vida, cómo estaba siempre hablando del amor, de cómo el amor es lo único que puede salvar el mundo, el amor es lo más importante que existe. Yo siempre he admirado a Audrey y hace mucho tiempo que quería escribir algo en el que ella tuviera cabida. No, por supuesto, no quería escribir una biografía de ella, pero algo en lo que ella sí pudiera estar. Y teniendo esos mimbres, como cuento en la solapa del libro, teniendo esos mimbres y comentándolo con mi amiga Palmira, empecé a pergeñar esta historia, una historia en la que, como digo antes, como dije antes sobre Audrey, en la que tuviera cabida todo esto, unos Romeo y Julieta modernos, una reinvención que en el fondo es la misma historia de toda la vida, de siempre, eterna, la del amor estropeado por el odio ajeno, con Audrey Hepburn y los nuevos aires de libertad que soplaban a través de la música y del cine. Y así poco a poco fue surgiendo esta historia. Ujú. Sí, todo ello, años 60, Gibraltar, Ronda, Marbella. A mí una de las cosas que más me gusta de tu novela es la documentación. Yo es que reconozco que soy muy fan de la documentación y me puedo perder horas y horas documentándome para alguna historia. Y bueno, yo creo que la labor de documentación, sobre todo que la documentación esté imbricada dentro de la narración, porque eso es lo complicado, porque bueno, podemos darle el tocho de documentación o de información al lector, ¿no? Como si fuéramos la Wikipedia, pero lo verdaderamente interesante que tiene tu novela es que esa documentación está muy bien imbricada en la narración y en las acciones de los personajes, ¿no? Que se están viviendo en primera persona. Cuéntanos cómo hiciste ese proceso creativo, o sea, te pones primero a documentarte, como pasó también con el caso de Mariela, primero te documentas, luego empiezas a escribir o empiezas a escribir y luego te vas documentando sobre la marcha. ¿Cómo trabajas para abordar la novela? Sí, fundamental la documentación y esto sí que es una especie de formación profesional de la etapa de periodista. Para mí es muy importante, como te decía antes, que no soportaría escribir un bulo a sabiendas deliberadamente. Tampoco quiero escribir nada que no sea absolutamente, que no esté absolutamente contrastado, que no esté absolutamente confirmado y que sea veraz. Hay una parte que efectivamente no es veraz porque es ficción y me gusta mucho que me digas eso porque entonces creo que he acertado porque lo que yo quiero es que el lector reconozca lo que es verdad, lo que es documentación y al mismo tiempo que también que lo distinga de la ficción, aunque estén imbricados, aunque estén los dos trenzados, ¿no? Durante toda la novela. Es importantísimo para mí eso, que la documentación quede solapada por la ficción y viceversa. Mm. ¿Por qué? Pues porque el lector tiene que tener muy claro que no está leyendo en un ensayo histórico. Yo no me he propuesto escribir una narración verídica y absolutamente fiel a lo que ocurrió sobre el concierto de los Beatles o sobre el cierre de la verja de Gibraltar. Yo estoy metiendo a los personajes dentro de un hecho histórico que existió y para darles el contexto adecuado y para saber que ellos se tienen que comportar de una determinada manera, tengo que conocer muy bien ese contexto histórico. En el caso de Audrey Hepburn ha sido muy especial, ha sido así. Yo, como tú me preguntabas, efectivamente, yo he estado leyendo y documentándome sobre toda la época histórica de la que hablo durante casi más tiempo que el que he tardado en escribir la novela. Porque una vez que la tengo muy clara en mi cabeza y que ya tengo todo el momento histórico dentro de ella y sé a qué libros tengo que recurrir cuando tenga que escribir de un asunto y de otro asunto y cuáles son las personas que me inspiran confianza cuando escriben de un tema, cuáles son las que no me inspiran confianza y por lo tanto las desecho. Hay documentaciones, hay escritos muy poco veraces sobre algunas de las cosas de las que escribo y esos los rechazo después de haber comprobado que no son veraces, ¿no? Y una vez que ya lo tengo todo en mi cabeza, empiezo a escribir. Y para mí eso es tan importante como, por ejemplo, respetar a un personaje como Audrey Hepburn. He leído muchísimo sobre ella, mucho, llevo mucho tiempo leyendo sobre ella porque me parece un personaje fascinante, no solamente como actriz, como he dicho ya, sino que además al escribir sobre Audrey, necesitaba conocerla por dentro y conocer sus circunstancias para que cuando yo la pusiera a jugar dentro de mi ficción, cuando yo hiciera que Audrey se convirtiera en un personaje falso, en un personaje ficticio, fuera coherente con su vida personal.
Nunca podría haber creado a una Audrey de mi novela, pues no sé, del tipo de Ava Gardner. Ava Gardner tenía una forma de ser y una personalidad muy distinta de la de Audrey Hepburn, y yo no podría haber creado una Audrey que se pareciera a Ava en su forma de ser, en su forma de comprender el cine, de comprender su papel dentro de la industria cinematográfica. Audrey era completamente distinta. Lo que yo le hago hacer es falso, es decir, es un personaje más de mi novela, pero es muy coherente, creo, he querido que Mm, sea muy coherente con cómo era realmente Audrey Hepburn. Y mm. eso forma parte de toda la documentación que tengo que hacer antes de escribir una novela. Si no estoy completamente metida dentro del momento histórico sobre el que voy a escribir, no me atrevo a lanzarme, no me atrevo si no lo tengo muy claro, si no piso firme. Bueno, yo es que entonces soy buenísima lectora porque yo me lo trago todo. En la ficción me lo trago todo. A mí todo me parece, vamos, de hecho en tu novela, verosímil y creíble al máximo. Creo que precisamente por lo que dices, porque la documentación está como muy interiorizada, ¿no? Y una vez que tienes interiorizada esa documentación, ya te pones a escribir, ya vas un poco en plan brújula, voy por aquí, o tienes desde el principio una escaleta y escribes el final, o cómo lo vas haciendo. Porque Sí, sí, claro, no. esta novela que tiene 668 páginas, claro, tiene que tener una cierta estructura, ¿no? Por detrás, sobre todo para no ir perdiéndote, ¿no? Sí, sí, no, y eso me pasa con todo lo que escribo. Yo primero me documento mucho y me documento a todas horas, en cualquier momento. A lo mejor estoy en la peluquería y se me ocurre algo y me meto en Google y empiezo a investigar y a ver, pues este momento, en este momento, ¿qué ocurrió? ¿Ocurrió esto? Y si no ocurrió, ¿por qué no ocurrió? Y si ocurrió, ¿por qué ocurrió? En cualquier momento estoy investigando. Cuando ya tengo toda la investigación completa y, como te digo, ya en mi cabeza digo, pues ahora voy a empezar a escribir, lo que hago es un guión, pero un guión muy exhaustivo de la novela. Guiones que a veces son de 30 folios, 30 40 folios. Un guión de capítulo por capítulo, las divisiones, incluso voy buscando citas literarias que me permitan, en las que me pueda apoyar cuando voy a empezar un bloque o un capítulo, o como lo queramos llamar. Tengo que escribirlo en el guión y tengo que centrarlo mucho, tengo que escribir los personajes, tengo que darles nombre. Al principio les doy un nombre, después lo cambio porque ese nombre no me cuadra con el personaje que yo quiero crear. Me describo a mí misma cada uno de los personajes, como puede ser ya no tanto por fuera, sino por dentro, porque yo por fuera no soy muy prolija describiendo a mis personajes. Me gusta que los lectores se los imaginen, ¿no? A cada uno de ellos, pero sí me gusta mucho que cada personaje tenga voz y tenga su voz propia. Entonces esa voz la tengo que ir creando. Me hago un guión muy exhaustivo y cuando ya lo tengo todo hecho, para mí ya es pan comido, porque entonces lo único que tengo que hacer es seguirme a mí misma. Cojo el guión y empiezo a ver, Yolanda, ¿de qué ibas a contar en el primer capítulo? Esto, pues venga, me pongo a escribir y lo escribo. Y escribo el primer capítulo tal y como lo tenía diseñado, tal y como lo había forjado en mi mente. Y para eso necesito tener un guión muy, muy exhaustivo. Ya te digo que a veces escribo mini novelas para empezar a ponerme a escribir la novela grande. Pero es algo que necesito hacerlo para yo dirigirme a mí misma y saber cómo encauzar todo el trabajo de principio a final. Ujú. Curioso cómo cada escritor, cada escritora aborda el proceso creativo de una manera totalmente distinta. Siempre digo que escribimos como somos, en el fondo, ¿no? O como tenemos estructurado un poco el cerebro. ¿Y tienes el final pensado desde el inicio? O sea, tienes como una especie de GPS de voy a salir de aquí, ¿no? El personaje de Lisa va a salir aquí y va a llegar aquí, o te dejas llevar. Precisamente en El huracán y la mariposa, lo primero que escribí fue el final. Ujú. El capítulo final empecé por ahí. Escribí el capítulo final. Una vez que ya tenía el capítulo final escrito, empecé a escribir ya desde el principio. Pero sí, sí, a mí el final me parece muy importante, incluso las palabras, porque me gustan mucho los escritores que abrochan sus libros. O sea, que no tienes la sensación de que, bueno, pues que de repente ya se cansó de escribir y le puso un punto final ahí y se acabó.
la Ujú. novela, ya está, no quiero seguir escribiendo, ¿no? A mí me gusta mucho abrocharla, me gusta mucho que la novela quede cerrada como yo quiero que se cierre y que deje al lector un poco pensando en todo lo que acaba de leer en ese momento. Y para mí el capítulo final es fundamental, ya te digo bueno, que incluso en La mariposa fue lo primero que escribí. En Mariela también, porque además Mariela es una novela circular. Una novela circular porque empieza en un punto y acaba casi en el mismo punto. Y entre los dos puntos el personaje se recorre una gran parte de la historia fundamental de Europa y prácticamente toda Europa también geográficamente, ¿no? Pero es muy circular y entonces casi empieza como acaba y acaba como empieza. Y eso también lo tenía muy claro desde el primer momento, que quería que acabara y empezara de la misma manera. Y con el día que mi madre conoció a Audrey, también tenía muy claro cómo iba a acabar, lo tenía muy claro, pero aquí ha habido una pequeña diferencia y es que los personajes, a pesar de tenerlos todos muy bien planeados y muy bien delimitados y delineados en mi maravilloso guión de 40 páginas, de repente han tomado vida propia mientras escribía la novela y han empezado a tener personalidades que yo no les había descubierto. Y entonces han empezado a salirle cosas a esos personajes mientras los escribía y no podía pararlos. Es Mm. decir, yo tenía que seguir a donde esos personajes me estaban llevando. Y ha sido un proceso muy curioso que no me había pasado antes, ni con Mariela ni con el huracán, porque ya te digo que de repente ellos mismos han cobrado vida propia. Y entonces el final que tenía yo tan claro lo tenía, ellos también han ido poniendo su granito de arena a lo largo de toda la novela para modificarlo ligeramente, pero no era el final que yo había planeado exactamente. Pero sí que han contribuido mucho los personajes. Han sido personajes muy curiosos porque ya te digo que han ido ellos mismos creciendo y construyéndose a sí mismos a medida que yo escribía. Ellos me han llevado a mí mucho de la mano en esta novela. Ujú. Claro, pero fíjate lo importante que dices, que siempre que tengas una estructura, ¿no? Y partas como de un principio y de un final, aunque luego los personajes crezcan, pero puedes como reconducir, ¿no? El final puede variar efectivamente algo, pero siempre lo puedes reconducir y no se va por las ramas. Sí, me parece que es importante también escribir el capítulo final y yo a los alumnos en las mentorías siempre le digo además que es muy motivador, porque ya si empiezas y has escrito el último capítulo ya lo tienes todo hecho, ya lo único que falta es rellenar lo de en medio, ¿no? Es un poco como engañar a la mente, pero sí, sí, es curioso. Bueno, la portada, háblanos de la portada maravillosa que tiene la edición de Plaza y Janés. Fantástica, esta muchacha metiéndose en la piscina con ese bikini maravilloso de cuadritos muy sesentero. Cuéntanos cómo surgió la Es una portada. portada maravillosa, Sí. maravillosa. Estoy muy feliz y desde aquí doy las gracias de todo corazón a la editorial, que la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico con la novela y con esta edición. La mezcla de colores, esos tres tonos, ¿no? El azul turquesa, el albero oxidado y el color rosa fucsia de la El bugambilla. Bugambilla, por favor, uno de Es mis colores maravillosa. favoritos. Sí. Maravillosa, maravillosa. Es una portada de la que yo, francamente, estoy enamorada. No es porque sea mi novela, pero de verdad es que me parece una novela, una portada que me atraería si la viera en una estantería, porque es una portada maravillosa. Y es muy importante lo que esa portada cuenta, además, porque esa escena, por cierto, no es un spoiler, pero es decir, no es un destripe, pero es verdad que esa escena está dentro de la novela. Es una escena que se cuenta dentro de la novela. Y es muy importante el hecho del bikini porque no sé si muchos de los oyentes saben que en España en los años 60 el bikini estaba completamente prohibido. Hubo un bando de 1960 en el que el franquismo prohibía el bikini en todos los lugares. ¿Qué pasa? Que esas burbujas hedonistas de las que hablaba antes se resintieron mucho, porque lógicamente las suecas y las americanas y las inglesas que venían a España en busca del sol no estaban dispuestas a seguir bañándose con esos bañadores de faldita y hasta el cuello que llevaban en España las españolas, ¿no? Entonces, hubo tres lugares a los que Franco concedió la venia y les permitió a las mujeres usar bikini en ellos. Uno era Santander, otro era Benidorm y el tercero era Marbella.
Marbella, en Marbella estaba permitido el bikini porque un cura, Rodrigo Bocanegra, que después fue obispo, tenía muy buenos contactos con el régimen y le dijo, vamos a ver si seguimos por este camino, nos vamos a quedar sin Marbella, aquí no va a venir ninguna americana, por mucho sol que tengamos, porque no es normal que en su país y en todas partes se estén bañando con bikinis y aquí tengan que hacerlo con estas antiguallas, ¿no? Y entonces Franco concedió esas 3 venias. De ahí que esa cara de felicidad y de alegría de una mujer con un bikini claramente de los 60, intentando meterse en el agua, es una imagen que a mí me evoca muchas cosas cuando recuerdo lo que yo he investigado de esa época. Y también un detalle muy curioso, sí, que lo comento, no lo comento en la novela, pero sí lo comento cuando me hablan de la portada, es que Audrey Hepburn, es un detalle poco conocido de ella, tenía hidrofobia. A ella no, le daba pánico el agua, le daba pánico. De hecho, para rodar, me parece que fue Solos en la carretera, tuvieron que se tiraba a una piscina, tuvieron que contratar a varios buzos para que pudieran sacarla de la piscina, porque le tenía pánico al agua. Uno de mis personajes le tiene pánico al agua en un momento determinado de su vida y es en honor a Audrey, aunque no lo quiero reflejar en la novela ni lo cuento, ¿no? Y esa piscina en la portada también es un homenaje a Audrey, porque todos tenemos derecho a tener nuestros miedos y creo además que tener miedo nos hace mucho más humanos y las personas que tienen miedos inconfesables y al mismo tiempo incomprensibles, porque son miedos que nadie, que poca gente puede entender si no lo siente, cuando se tienen esos miedos irracionales, nos hace mucho más humanos y nos ayuda a comprender mucho mejor los miedos de los demás. Y eso es lo que hacía, entre otras muchísimas, muchísimas cosas, a Audrey una persona tan especial. Preciosa la portada. A mí lo que me evoca es libertad. Yo la vi y dije, wow. La libertad yo creo que es uno de los temas, además, que abordas potente en la novela. Mm. Sí, sí, porque la libertad es precisamente lo que les falta a los personajes para poder Ujú. amarse. Ellos tienen a sus propios Montesco y Capuleto tirándole cada uno de un brazo y al final es el odio ajeno, este odio ajeno, que el odio ajeno no es más que cadenas, es lo que está impidiendo la verdadera libertad de dos personas que simplemente quieren quererse. Y es verdad que la portada refleja esa libertad. Por eso contaba la historia del bikini, cuando de Mm. repente hay una playa española en la que las mujeres pueden bañarse como les dé la gana, con un bikini y con esa sonrisa inmensa, reflejándose el sol, el agua, la libertad, es importantísimo. En aquella época fue una época fascinante en la que la libertad fue muy importante y determinó además la historia de mucha gente, tanto su pertenencia, o sea, su capacidad de ejercer la libertad como su ausencia. Las dos cosas condicionaron la vida a mucha gente. Ujú. Años muy interesantes, ¿no? De una cierta apertura después de tanta, bueno, después de décadas de dictadura. Bueno, el día que mi madre conoció a Audrey, muy recomendable, se la recomendamos muchísimo a los lectores oyentes que escuchan Contraportada, porque de verdad que es una delicia y además cuenta una época muy interesante y creo que además poco contada desde este punto de vista que lo narra Yolanda. Bueno, cambiamos un poco de tercio. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la literatura? Y por otro lado, el más desagradable. Vámonos a los dos polos. Sí, pues fíjate, yo el más feliz y el más desagradable, tengo muchos felices, felices tengo muchísimos, muchísimos. A mí la literatura me da sobre todo el contacto con los lectores, pero por contarte uno, voy a empezar, el mismo, están muy relacionados, pero voy a empezar por el más triste para que se comprenda mejor el más feliz o uno de los más felices que me ha dado la literatura. Esto sucedió con la publicación del Huracán y la Mariposa, que por poner un poquito en antecedentes fue mi primera novela en la que yo hablaba de las familias adoptivas que viven un verdadero infierno cuando los hijos que adoptan vienen con una mochila muy pesada, con trastornos del apego muy importantes y si no piden ayuda médica, las familias lo sufren, los hijos lo sufren sobre todo, y esas padres no lo pueden contar
porque no son comprendidos por la sociedad. Nadie comprende que una familia no sepa criar a un hijo adoptivo, los censuran a los padres. Y yo contaba una historia muy cruda, muy dura, sobre una familia que vive ese infierno. La hija, la niña adoptada, sufrió violaciones cuando era pequeña. Cuando llega a la familia adoptiva no se adapta bien y al final la familia tiene que renunciar a la tutela de esa niña, y el infierno que pasó primero también lo pasa después, cuando tiene que renunciar a la tutela de la niña. Después de escribir la novela, muchas familias, muchísimas familias me escribieron para agradecerme, para decirme, bueno, pues me veo reflejado en la novela, a mí me ha pasado una cosa muy parecida a esta, pero no me atreví a contársela a nadie. Y entre las personas que me escribió, y esto lo puedo contar porque ella me ha autorizado a hacerlo, había una persona que me escribió una carta emocionantísima en la que me decía: yo he vivido un caso muy parecido al que tú cuentas en tu novela. Yo también he pasado un infierno con mi hija, a la que adopté cuando era muy pequeña, pero que nunca se adaptó a nosotros bien. Sufría muchísimo, no quería vivir con nosotros, y ojalá yo hubiera podido hacer como la protagonista de tu novela, que tuvo que renunciar a la tutela de mi hija. Ojalá pudiera haberlo hecho, porque mi hija un día, yo nunca quise renunciar a la tutela, y un día mi hija se subió a un 12º piso y se tiró. Y desde ese momento, me decía esta persona, yo llevo una mariposa tatuada en el tobillo. Y mi personaje, en El huracán y la mariposa, como su propio nombre indica, habla de una niña, de la niña adoptada. Cuando habla de ella, la niña siempre dice: yo habría querido ser mariposa y volar, porque es lo que esa niña, con un trauma tan importante y tan profundo, sentía. Y esa mujer me dice: me parece mentira estar leyendo tu novela, porque veo a mi hija reflejada en esa novela, es la novela que yo habría querido escribir, y lo más alucinante es que encima tú utilizas la metáfora de la mariposa para hablar de tu hija, cuando yo siempre he pensado que mi hija, perdón, pero es que es muy emocionante, mi hija se tiró desde ese piso como una mariposa, y por eso me he tatuado una mariposa en el tobillo. Y este es el momento más triste para mí cuando me contó eso. Después la conocí personalmente y este es el momento más alegre. Después la conocí, la he seguido tratando, se ha convertido en una muy buena amiga mía, viene a todas las presentaciones, y lo más bonito que me ha pasado hace unos días con ella, que ha leído el día que mi madre conoció a Audrey, y me ha dicho, me ha escrito para decirme: ¿tú sabes cómo se llamaba mi hija, la mariposa? Se llamaba Lisa. Anda. Y Lisa es la protagonista del día que mi madre conoció a Audrey. Y me parece una historia tan bonita, porque es la historia de más triste, que con aquello que me contó, con El huracán y la mariposa, mi primera novela, y aquello fue un mazazo en el corazón, lógicamente, porque eso era una historia real, no una historia ficticia como la que yo estaba contando. Y sin embargo, es muy bonito la amistad que hemos desarrollado entre las dos a partir de ese momento, y sobre todo lo que me ha dicho hace poco, que su hija se llamaba Lisa. Es muy bonita la historia, y quería contarla porque creo que merece la pena, y cada vez que podemos las dos contamos esta historia. Mm. Muy bonita, muy bonita. Además, las extrañas conexiones que tiene la vida con la literatura, ¿verdad? O sea, la ficción con la realidad y cómo se mezcla. Hay algo ahí, hay algo que está como flotando que al final acaba aterrizando en un libro. Es maravilloso. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por contarnos esa historia, porque la verdad es que es emocionante, sí. La verdad es que impacta, impacta, impacta. Bueno, ya para finalizar, después del día que mi madre conoció a Audrey, ¿te traes entre manos algún proyecto de escritura nuevo que nos puedas contar, que nos puedas avanzar? Pues vengo dándole vueltas, estoy en proceso de documentación. Ya te digo que yo tengo los tres procesos, ¿no? El de documentación, el de la escritura del guión y después el de la escritura pura y dura de la novela. Pues estoy en proceso de documentación de alguna que otra historia, cambiando completamente de registro y de incluso de estilo. Me gustaría adentrarme en una especie de novela, no voy a decir negra porque me gusta mucho la novela negra, me encanta, pero no me siento muy capaz de escribirla. La novela negra entendida pues como lo que todos conocemos, ¿no? Asesino, asesinato, policía, investiga. Eh, mm, algo en tonos negros, digamos, pero me gustaría explorar un poco por los caminos del mal. Los caminos del mal, he explorado los caminos del amor, en el día que mi madre conoció a Audrey.
Mariela exploré los caminos de la historia, porque es una novela que se desarrollaba a principios del siglo XX, con el huracán y la mariposa, pues ya lo he contado, me adentré en los caminos de la infancia problemática y ahora me gustaría adentrarme un poco en los caminos de la maldad del ser humano. Y intentar entenderlo un poco, no crear una novela que encoja el corazón, pero bueno, estoy todavía en proceso de investigación, no sé lo que saldrá, posiblemente a lo mejor lo descarto, si me encoge a mí el corazón primero. Ah, bueno, la verdad es que es un temazo después de hablar de amor, hablar de amor y libertad, amor y comprensión, hablar del mal. Wow, inquietante. Bueno, te animamos a que la sigas, ¿eh? Te animamos Lo muchísimo. intentaré, no sé cómo si voy a salir ilesa de la documentación y si salgo ilesa, habrá guión. Sí, 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 es que es un tema, es un tema duro, pero bueno, te animamos de verdad a que la continúes y ojalá que pueda ver la luz. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias, hemos llegado al final, de verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer enorme. Espero que hayas disfrutado y te deseamos de verdad el mayor de los éxitos con el día que mi madre conoció a Audrey y por supuesto con todas las demás novelas que vengan. Así que nada, muchísimas gracias y ponte un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío, he disfrutado muchísimo y encantadísima de haber estado aquí con vosotros. Espero que esta entrevista de contraportada te haya gustado y resultado útil. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a suscribirte al canal, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.